Me encuentro con el profe Heriberto, a quien voy a entrevistar y hacer una serie de preguntas. Profe, cuéntanos quién es el profe Heriberto y en dónde nos encontramos. Buenos días, Felipe. Mi nombre es Heriberto Suárez Fajardo, profesor del área de matemáticas y acompaño u oriento del grado sexto a 11 en la institución educativa ITAF, la cual es de carácter rural y no oficial o privada, ubicada en la vereda La Florida del municipio Calima El Darién del departamento del Valle del Cauca. Profe Heriberto, ¿qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? En la educación del pasado, las aulas estaban dominadas por la enseñanza magistral y la memorización de datos. Los estudiantes solían ser receptores pasivos de información, con libros de texto y pizarras como principales recursos. Sin embargo, en la educación del siglo XXI, la tecnología ha irrumpido de manera significativa según Gregory Lurie, el hombre es un ser social tecnológico. No podemos vivir sin tecnología si vivimos en entornos tecnológicos. Por tal motivo, la educación del siglo XXI hectáreas ha experimentado importantes cambios en comparación con la educación del pasado y las aulas en la actualidad se han vuelto más interactivas y centradas en el estudiante. Gracias a la incorporación de los dispositivos electrónicos, el Internet, la articulación de recursos educativos digitales y la evaluación se ha vuelto más formativa, con un enfoque en la retroalimentación continua en lugar de exámenes finales. Profe Heriberto, ¿quiénes cree usted que son los actores principales de la educación del siglo XXI? En primer lugar, yo diría que existen tres actores principales dentro del proceso educativo en este siglo XXI. Dos que ya conocemos con profundidad, que por supuesto es el docente como orientador de todo el proceso y el estudiante como receptor de dicha orientación. Además de eso, dos actores. Yo diría que el contexto o entorno del estudiante es el tercer actor que se involucra en el proceso de educación. Como primer contexto, la parte familiar y las amistades que tiene el estudiante, también el contexto local, donde se mueve constantemente dicho estudiante, el contexto regional también con su parte cultural, el contexto nacional que es de donde se deriva todo el aspecto jurídico que gobierna la parte educativa, y finalmente el contexto global que tenemos todos los que habitamos en este planeta. Profe Heriberto, ¿cómo cree debería hacerse la activación de saberes dentro de la educación del siglo XXI? Creo que una de las claves para involucrar al estudiante dentro de su proceso mediante esa activación sería identificar un problema que esté dentro de su contexto y a través de ello hacer un análisis utilizando su pensamiento crítico, así también como activar la creatividad en la forma en que el estudiante va haciendo propuestas acerca de cómo solucionar esta problemática y finalmente la manera en que se expresa con sus pares y así buscar cómo conectar con los contenidos y competencias que el profesor o el orientador tiene como objetivo. Profe Heriberto, ¿cómo cree que debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación del siglo XXI? Felipe, yo creo que todo este proceso de enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI se deriva de tres conceptos fundamentales: la organización, la comunicación y la interactividad. Como primera parte, la organización es fundamental que nosotros como docentes seamos capaces de establecer una hoja de ruta en la cual los estudiantes puedan acceder tanto al conocimiento como a conseguir o lograr esas competencias que se han trazado como objetivo. Como segunda parte, es fundamental que exista la comunicación de tal manera que los estudiantes puedan recibir la información de manera clara, las instrucciones, y en el momento en que el docente esté desarrollando su proceso, el estudiante pueda aplicarlo de manera correcta. Y finalmente, la interactividad, en esto no solamente haciendo referencia de la interactividad a través de Internet en los objetos de aprendizaje, sino también de la interacción que tenga el estudiante con la aplicación práctica de los conceptos que está aprendiendo dentro del aula de clase. Profe Heriberto, ¿cómo crees que debería ser la evaluación dentro del proceso de aprendizaje en la educación del siglo XXI? Felipe, tiene que ser una evaluación formativa en donde es indispensable que el docente tenga la observación como un hábito constante en el cual pueda determinar cómo están aprendiendo los estudiantes, qué dificultades se están presentando, de esa manera poder abordarlos y hacer las correcciones pertinentes, y que la evaluación también cumpla una función de retroalimentación para que el alumno sepa cómo está avanzando, en qué aspectos tiene que mejorar y en cuáles ha mejorado, que los alumnos sepan que van creciendo y se van potenciando y alcancen las competencias que el docente se ha fijado como objetivo.
Más no una evaluación punitiva que era como el paradigma que se manejaba anteriormente en donde con una nota se califica como es el alumno como persona, eso genera que el alumno se paralice y crea que es incompetente. Ahí se hace una distancia entre el estudiante y su escuela porque él se siente descalificado como persona.